Discusiones con tu familia, problemas en el trabajo, preocupaciones del día a día, aprobaré ese examen, saldrá bien mi presentación en público, cargas y tensiones en la vida. Todas esas experiencias forman parte de nuestro día y muchas veces tenemos dos formas de analizar este tipo de experiencias. De la forma negativa, arrastrando toda la negatividad y la escasez que trae esa experiencia misma, o de la forma positiva. En este caso, resignificando esa experiencia, es decir, atribuirle un nuevo significado más capacitador y orientador, de modo tal que ese contenido que inicialmente era negativo pasa a ser interpretado como un contenido, como una experiencia, como una percepción positiva, abundante y enérgica. Frente a estas situaciones cotidianas pero difíciles de gestionar, porque comúnmente queremos responder según lo que nos indican nuestras emociones, cuando estamos enojados queremos sencillamente liberar toda la ira que tenemos almacenada, por ejemplo, abandonar nuestros proyectos cuando las cosas no están saliendo bien, nos sentimos frustrados, cansados e inseguros. Sé que no es fácil gestionar este tipo de situaciones de una manera eficiente, comprender sencillamente nuestras emociones. Por eso en este video me gustaría presentarte 4 técnicas de las mejores técnicas de inteligencia emocional que van a llevar tu proceso tanto de aceptación como de gestión emocional al siguiente nivel, sin que tus emociones e impulsos sobre todo dominen a tu vida, sino que por el contrario vos lo domines a ellos. Así que vamos con este maravilloso video. La primera técnica que me gustaría abordar en este video es entender la escritura como un medio de terapia para tu mente. Esta técnica básicamente consiste en bajar todo lo que tenés en tu cabeza, lo que se denomina comúnmente como ruido mental, esas tensiones, esas cargas, esos problemas, esas inquietudes, esas inseguridades que todos tenemos en nuestra vida, y bajarlo mediante la escritura, expresarte mediante la escritura, ya sea de manera física, en una hoja o en un cuaderno, o de manera digital, en una hoja de Google, en un Word, en un Notion, lo que quieras. Independientemente del formato, lo que te va a permitir sacar todo lo que tenés en tu mente y bajarlo a un papel más allá de su formato es, en primer lugar, ver las cosas como realmente son. De repente, no minimizar la gravedad de esos problemas, pero sí darle un nuevo significado. Porque en muchas ocasiones lo que parecía súper grave, confuso y tedioso en nuestra mente, cuando lo bajamos a un papel, comúnmente termina siendo mucho menos grave de lo que creíamos en nuestra mente. Y número 2, también te puedes expresar libremente. Es decir, puedes anotar todas tus inseguridades, todos tus pensamientos, que nadie te va a juzgar por lo que escribas, por más raro, incongruente y confuso que sea, porque ese medio de escritura lo vas a tener únicamente vos. Es decir, que te vas a ahorrar críticas, observaciones constantes o consejos superficiales, permitiéndote expresarte libremente. Por ejemplo, yo en su momento tuve una especie de crisis de identidad, en el sentido de que yo confundía mucho mis roles en mi vida. O sea, tenía el rol de creador de contenido, pero también soy un estudiante, pero también soy un deportista, pero también soy un amigo, pero también soy un familiar. Entonces constantemente, básicamente, como en los videos, digamos, le pongo toda mi energía y demás. Obviamente que en la vida, en el día a día, no tengo esta energía, o no estoy saltando y hablando constantemente así, porque si no básicamente me quedaría sin energía. Pero yo básicamente constantemente me planteaba eso: me estaré expresando realmente de la manera que yo quiero? Siempre me cuestionaba, por ejemplo, ¿por qué actúo diferente, por ejemplo, en el colegio a que en los videos? Y ese tipo de cosas que constantemente surgen porque son inseguridades, porque son pensamientos. Pero eso no lo hubiera podido resolver, por ejemplo, si no lo hubiera bajado a la escritura. Si a través de ese proceso de escribir, de sacar lo que tenía en mi mente y de expresarme abiertamente, sin juzgarme, únicamente plasmando mis sentimientos, mis pensamientos y emociones, no podría haber llegado a la conclusión de que mi vida es una, pero tengo diversos roles, y esos diversos roles se adaptan al contexto, a la situación en la que me encuentro, por ejemplo. Y aquí mi caso, en el cual me sirvió el claro beneficio de escribir y de plasmar, digamos, los pensamientos y las inseguridades que yo tenía, para posteriormente, en este caso, llegar a una conclusión, o mínimamente relajar a tu mente, porque muchas veces le damos vueltas a los pensamientos, le damos vueltas y nunca nos detenemos a analizarlos genuinamente. Dejamos que queden ahí almacenados en nuestra mente para que en algún momento se nos vuelva a ocurrir pensar en ello, pero nunca llegamos a una conclusión o una resolución final. La segunda técnica consiste en aplicar los 5 porqués. Y es que a medida que se va pensando cada vez más profundo en una situación que nos molestó, que nos afectó negativamente a nuestra vida, número 1, vamos a entender por qué nos molestó esa situación, o por qué decidimos interpretarla de esa manera y no de otra forma más abundante y optimista, por ejemplo. Y número 2, vamos a elaborar o vamos a encontrar las posibles soluciones para generar ese cambio de perspectiva, para generar ese cambio de percepción con respecto a esa situación, y pasar de una situación interpretada de manera escasa, limitadora y negativa, a una situación abundante, enérgica y optimista. Por ejemplo, vamos a establecer un caso. Suponete que si estás scrollando en TikTok, perdiendo el tiempo en las redes sociales, viene un amigo y te dice: che, últimamente estás re vago, no estás haciendo nada.
En ese momento, tras ese feroz comentario, es cuando te empieza a hervir la sangre del ojo, porque genuinamente te molestó ese comentario. Y es acá cuando puedes aplicar la técnica de los 5 porqués. Por ejemplo, vamos a utilizar la técnica de los 5 porqués con esta situación. En primer lugar, te puedes empezar a preguntar, como dice acá, ¿por qué me molestó ese comentario? Porque básicamente no me gusta que me perciban como un vago. Esa chispa que desencadenó mi enojo, digamos, o ese comentario básicamente no me gusta porque no me gusta que me perciban como un vago. Ahora, podés ir pinchando más profundo. Por ejemplo, ¿por qué no me gusta que me perciban como un vago? En este caso porque me hace sentir inútil e insuficiente, y claramente no me gusta sentirme inútil e insuficiente. Sin embargo, puedes ir pinchando más profundo para hallar esas posibles soluciones y generar ese cambio de percepción que veíamos anteriormente. En este caso, por ejemplo, ¿y por qué me hace sentir de ese modo? O sea, ¿por qué que me perciban como un vago, en primer lugar, no me gusta? ¿Y por qué me hace sentir insuficiente e inútil? Por ejemplo, ¿qué dice? Porque siento que no hago nada ni con mi vida ni con mis responsabilidades diarias. O sea, ese sentimiento de insuficiencia e inutilidad desencadena en que sencillamente yo me percibo como que, o lo asocio a que no estoy haciendo nada productivo, responsable, o que esté alineado con alguna fuente de progreso para mi vida, por ejemplo. Y ahora, ¿por qué eso me afecta? Porque básicamente no estoy haciendo nada en mi vida que no sea perder el tiempo en redes sociales. O sea que básicamente ese comentario, si bien era de verdad, muchas veces nos duele aceptar la verdad. Sin embargo, en vez de responder compulsivamente con base en nuestras emociones, nos enfocamos en la búsqueda de soluciones, no en la generación de problemas como hemos repetido en varios videos, y no respondemos instintivamente según nuestras emociones, sino que precisamente ahora podemos adoptar nuevas pautas para, en primer lugar, generar un cambio de percepción, de pasar de esa interpretación limitadora que nos hace enojar, sentirnos confusos e inseguros, a una percepción que, número uno, inspire la acción en nosotros, que nos haga tomar acciones diferentes para obtener resultados diferentes, y en segundo lugar, enfocarnos en la búsqueda de soluciones. En este caso, por ejemplo, establecer un límite de tiempo en las redes sociales para no perder el tiempo inconscientemente en ellas. Por ejemplo, asignarte una lista de prioridades para saber cuáles son tus prioridades en el día a día y enfocarte en ellas, y después, por ejemplo, tu rato libre sí dejarlo para procrastinar, pero que procrastinar, por ejemplo, no sea una de tus prioridades, o que no te domine ese impulso de procrastinación, por ejemplo. La tercera técnica se basa en utilizar los mantras como medio de sanación para tu vida, y que también en este caso vamos a establecer otro caso hipotético. Supone que te encontrás en una reunión rodeado de personas completamente criticadoras y negativas. Critican a todo el mundo a sus espaldas, se creen los mejores en ciertos aspectos de su vida y básicamente tienen una visión completamente limitadora y negativa del mundo. La persona promedio se sumaría a este conjunto de características, es decir, básicamente empezaría a sumarse a las críticas, a queja constante y a caer en la inacción. Básicamente quejar de su situación actual, culpar a otros y no responsabilizarte o no tomar las riendas de su vida. Sin embargo, la verdadera persona inteligente en términos emocionales va a realizar una serie de respiraciones profundas para pensar antes de actuar, para pensar qué clase de acciones va a efectuar, si se va a unir a este conjunto de características que en última instancia no se alinean con su identidad, o por el contrario va a hacer una serie de respiraciones profundas y va a repetir, va a reafirmar de manera interna, es decir, para adentro, pensándolo, o de manera externa, expresándolo verbalmente, digamos, frases que se alineen con sus principios, valores e identidades. Porque cuando esa persona se ve invadida por la crítica de personas que están constantemente criticando a los demás, por ejemplo, y esa persona genuinamente no se alinea con esas cualidades en última instancia, puede reafirmar, por ejemplo, o repetirse internamente, elijo reafirmar amor, autoconciencia y sabiduría. O por ejemplo, en el entorno en el cual las personas se están quejando de sus problemas, no se enfocan en la búsqueda de soluciones para solucionar o para tomar nuevas medidas en virtud de esos problemas, se puede repartir internamente: me enfoco en la búsqueda de soluciones de manera proactiva y no en la generación, no en la propagación de más problemas. Porque las palabras crean realidades, y mediante las palabras, especialmente los mantras, que son esta clase de frases que tienen contenido abundante, positivo y enérgico: me siento vitalicio, me siento extremadamente cargado de energías, o inclusive la forma en la cual te percibís: soy un excelente estudiante, soy un extraordinario deportista, soy un asombroso trabajador, por ejemplo. Todo eso en última instancia crea la realidad primero en tu mente, que después se termina materializando en la realidad, porque es lo que te estás comunicando diariamente. Con lo cual, mediante los mantras puedes cambiar completamente la percepción que vos tengas de la realidad, independientemente del contexto en el que te encuentres. Vos podés elegir reafirmar crítica o podés reafirmar amor en todo momento, porque vos y todos nosotros en realidad tenemos el maravilloso poder de decidir qué entra a nuestra mente, a qué le damos prioridad y a qué no. Sencillamente debemos ser conscientes de qué aspectos, de qué frases, con qué clase de personas también nos rodeamos y cuáles sencillamente no serían nuestra prioridad.
el poder de elegir conscientemente lo que tenemos en nuestra mente es sinónimo de la calidad de vida que vas a tener en cuanto a tus pensamientos y en cuanto a tus acciones. En última instancia te presento el pilar fundamental para expandir tu nivel de conciencia y llevar tu proceso de aceptación y gestión emocional al siguiente nivel. Y es que básicamente la práctica de la empatía es uno de los principales atributos, bajo mi punto de vista, que tiene una persona de alto valor. En mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé a adentrarme en el mundo del desarrollo personal, de la meditación, en el cual empezaba a conocerme a mí mismo, a realizar un proceso de autoconocimiento que hasta el día de hoy sigo manteniendo, lo que empecé a notar es que básicamente yo ya algunas actitudes, algunas cualidades ya he dejado de compartir con mi entorno diario, con ciertos compañeros, amigos y familiares, pero no por eso, digamos, lo juzgaba. Es decir, básicamente, si yo veía las cosas de una manera, de una forma más optimista, más abundante, o que me enfocaba en tomar nuevas acciones para obtener nuevos resultados comparados con los resultados promedios, por ejemplo, eso ya lo empezaba a notar y eso fue y es gracias al desarrollo personal, a conocerme y expandir constantemente mi nivel de conciencia. No cerrarme únicamente en las percepciones, en los análisis que comúnmente estamos acostumbrados de yo estoy acá, por ejemplo, por culpa de otros, si no estaría en otro lugar. Bueno, y en este caso, por ejemplo, yo adoptaría la actitud de enfocarme en la búsqueda de soluciones en el sentido de responsabilizarme de mi situación actual independientemente de por qué esté ahí, por ejemplo. Esta clase de actitudes y comportamientos que marcan genuinamente una diferencia se basa en la práctica de la empatía. ¿Por qué? Porque básicamente cuando, por ejemplo, alguien reacciona instintivamente, compulsivamente según sus emociones, alguien está enojado y le grita a una persona y empieza a hacer caos y lo que sea, en esos momentos no juzgarlo, no catalogarlo de inmaduro, digamos, sino sencillamente entender que ese proceso tanto de aceptación como de gestión emocional tiene su tiempo y que ese mismo proceso no se lo puede acelerar, no se puede expandir a nivel de una conciencia de una persona, no se puede acelerar, por ejemplo, que ya actúe en congruencia con sus valores, no se puede acelerar que empiece a conocerse a sí mismo en vez de, por ejemplo, perder el tiempo 5 horas en Instagram, por ejemplo, porque cada uno tiene su proceso, algunos lo desarrollan más temprano, otros tardan un poquito más, pero independientemente de eso, la práctica de la empatía consiste en eso, en entender genuinamente a la otra persona, en comprenderla, ponerse genuinamente en los zapatos y no catalogarla de inmadura, de insuficiente, o no atribuirle una percepción negativa sencillamente porque vos no compartís algunas cualidades con esa persona. Porque nuevamente cada uno tiene su proceso. Sí, estar para la otra persona, acompañarla, no cambiar su forma de ver la realidad, sino elegir mostrarle otro camino, ofrecerle otra opción. En este caso el camino de la sabiduría y la autenticidad emocional. Después si elige este camino por medio de estas técnicas que vimos y todos los recursos de inteligencia emocional, si decide optar por ese camino o no, ya es una decisión individual. Pero sencillamente se centra en eso, en acompañar, entender y escuchar genuinamente a la otra persona, especialmente cuando tenemos algún vínculo cercano con esa persona. Y por otro lado, no basarse en esa postura, digamos, en esa postura de ego de soy más feliz porque tengo una lista de prioridades, o soy más autoconsciente porque sé gestionar mejor mis emociones que el promedio, por ejemplo. Porque no se trata de eso, se trata de progresar y enriquecernos mutuamente entre todos, de expandir nuestro nivel de conciencia entre todos, porque si solamente nos guardamos estos trucos, estas técnicas únicamente para nosotros y después andamos juzgando a todo el mundo, evidentemente eso no tiene mucho sentido. Espero que genuinamente te haya encantado este maravilloso video, estas 4 técnicas, y en la descripción y en los comentarios fijados vas a tener el acceso a un video en el cual explico los 4 secretos para ser una persona más productiva, los 4 secretos de la productividad que, bajo mi punto de vista, son los 4 atributos principales que toda persona altamente productiva debería tener, sumado también si estás interesado en seguir este proceso de inteligencia emocional, este camino de inteligencia emocional, vas a tener el link a una playlist en la cual tengo 3 clases de autoconocimiento para que te conozcas a vos mismo, aumentes tu seguridad, tu confianza y tu autoestima en tu vida. La vas a tener ahí tanto en la descripción como en los comentarios fijados. Y ahora sí, nos vemos, muchas gracias y por eso